Las 10 lecciones más importantes de la vida de David en la Biblia. Prepárate para un viaje fascinante a través de las páginas de la Biblia, donde exploraremos las 10 lecciones más impactantes que la vida de David nos ha dejado como legado. David, el legendario rey de Israel, no solo fue un valiente guerrero y un hábil músico, sino también un hombre que enfrentó desafíos extraordinarios y vivió una vida llena de triunfos y tribulaciones. Acompáñanos mientras desentrañamos los secretos detrás de su éxito, las lecciones que aprendió en sus momentos más oscuros y cómo su historia sigue inspirándonos a enfrentar nuestras propias batallas. Número 10. La importancia de la fe en Dios. La historia de David en la Biblia es una narración rica en lecciones importantes de vida, y una de las más destacadas es la importancia de la fe en Dios. David, conocido por ser el rey más famoso de Israel y autor de muchos salmos, nos brinda un ejemplo vívido de cómo la fe puede cambiar el curso de nuestras vidas. La vida de David está llena de altibajos, desafíos y pruebas que pusieron a prueba su fe una y otra vez. Desde su humilde comienzo como pastor de ovejas hasta su ascenso como rey, David enfrentó numerosos obstáculos, incluyendo la persecución de su predecesor, el rey Saúl, y la amenaza constante de enemigos poderosos como los filisteos. Uno de los episodios más conocidos que resalta la fe de David es su enfrentamiento con el gigante Goliat. Cuando todo el ejército de Israel temía a este formidable adversario, David, armado solo con su fe en Dios y una honda, se presentó para enfrentar el desafío. Su famosa declaración, "El Señor es mi pastor, nada me falta", revela su confianza en la protección divina. Otro momento crucial que destaca la fe de David es su arrepentimiento después de su pecado con Betsabé. A pesar de sus errores, David buscó el perdón y la restauración a través de su fe en la misericordia de Dios. Esto nos enseña que la fe no significa ser perfecto, sino confiar en la gracia de Dios incluso cuando fallamos. Número 9. Valor frente a la adversidad. La historia de David en la Biblia es un relato inspirador que resalta una lección importante de vida: el valor frente a la adversidad. David, un joven pastor, fue ungido como rey de Israel por el profeta Samuel, pero antes de ocupar el trono, tuvo que enfrentarse a numerosos desafíos y pruebas que pusieron a prueba su valentía y fe en Dios. Uno de los momentos más emblemáticos que ejemplifica el valor de David es su enfrentamiento con el gigante filisteo, Goliat. A pesar de ser un hombre joven y aparentemente débil en comparación con el gigante, David confió en Dios y enfrentó al enemigo con una simple honda y una piedra. Su valentía y su fe inquebrantable en Dios le permitieron derrotar al gigante y demostrar que no era necesario ser poderoso físicamente para vencer obstáculos abrumadores. Otro aspecto fundamental de la historia de David es su relación con el rey Saúl, quien lo persiguió y trató de matarlo debido a los celos y la envidia. A pesar de estar en constante peligro, David nunca perdió su fe ni su integridad moral. Mostró valor al no tomar venganza contra Saúl cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. En lugar de eso, respetó la posición de autoridad del rey y confió en que Dios lo protegería. La vida de David también estuvo marcada por sus propios errores y caídas, como su relación adúltera con Betsabé y el posterior asesinato de su esposo, Urías. Sin embargo, David demostró valor al enfrentar sus pecados, arrepentirse sinceramente y buscar el perdón de Dios. Su historia nos recuerda que todos cometemos errores, pero es nuestra capacidad para enfrentar las consecuencias y rectificar nuestros caminos lo que define nuestra valentía. Número 8. Humildad y arrepentimiento. La historia de David en la Biblia es una de las más fascinantes y ricas en lecciones de vida, y una de las más destacadas es la importancia de la humildad y el arrepentimiento. David, quien fue elegido como rey de Israel y conocido como un valiente guerrero y un hombre según el corazón de Dios, también cometió errores graves en su vida. Uno de los episodios más conocidos es su relación con Betsabé y el asesinato de su esposo, Urías. La humildad de David se revela en su disposición a admitir sus errores y en su capacidad para arrepentirse sinceramente.
Cuando el profeta Natán confrontó a David con sus pecados, en lugar de negarlos o justificarse, David respondió con un corazón quebrantado y dijo: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Libro de Salmos, capítulo 51, versículo 4. Este acto de humildad muestra su reconocimiento de que había pecado no solo contra los hombres, sino principalmente contra Dios. El arrepentimiento de David se refleja en el Salmo 51, donde expresa su profundo remordimiento y su deseo de ser limpiado y restaurado por Dios. En lugar de huir de sus errores, David se acercó a Dios con un espíritu contrito y suplicó misericordia. Esta actitud de arrepentimiento genuino es un recordatorio poderoso de que todos somos susceptibles de cometer errores, pero lo que realmente importa es cómo respondemos a ellos. La vida de David nos enseña que la humildad y el arrepentimiento son virtudes cruciales en nuestro viaje espiritual y personal. La humildad nos ayuda a reconocer nuestras debilidades y a evitar la arrogancia y la autosuficiencia. El arrepentimiento nos permite enfrentar nuestros pecados, pedir perdón y buscar la restauración. A través de la historia de David, la Biblia nos muestra que Dios está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que vienen a Él con un corazón quebrantado y contrito. Número 7. Amistad verdadera. La vida de David en la Biblia también nos ofrece una lección valiosa sobre la importancia de la amistad verdadera, y uno de los ejemplos más destacados de esto es su relación con Jonatán, el hijo del rey Saúl. A pesar de que Jonatán era el heredero al trono y David sería su competidor natural, su amistad fue profundamente sincera y desinteresada. Esta amistad se forjó en momentos difíciles y peligrosos, cuando David estaba huyendo de la persecución de Saúl. Jonatán, en lugar de sentir celos o rivalidad hacia David, lo apoyó y protegió. Se arriesgó con acento agudo por su amigo, incluso confrontando a su propio padre, el rey, para defender a David. La amistad entre David y Jonatán nos enseña que la verdadera amistad no está basada en la posición social o el beneficio personal, sino en el amor, la lealtad y el respeto mutuo. Esta amistad trasciende las circunstancias y los desafíos, y se mantiene fuerte a pesar de las pruebas. Nos muestra que la amistad verdadera está dispuesta a sacrificarse por el bienestar del otro y a estar presente en los momentos de alegría y tristeza. Además, la historia de David y Jonatán también resalta la importancia de la confianza y la comunicación en una amistad sólida. Ellos compartían sus pensamientos y emociones de manera abierta, lo que fortalecía aún más su vínculo. Esta confianza mutua permitía que se apoyaran mutuamente en momentos difíciles y celebraran juntos en tiempos de victoria. Número 6. Paciencia en la espera de las promesas de Dios. La historia de David en la Biblia también nos brinda una valiosa lección sobre la paciencia en la espera de las promesas de Dios. A lo largo de su vida, David experimentó momentos de gran dificultad y desafío, pero siempre mantuvo su fe en las promesas divinas, incluso cuando parecía que esas promesas se retrasaban o se enfrentaban a obstáculos insuperables. Uno de los episodios más destacados en este sentido es el período en el que David fue ungido como rey de Israel por el profeta Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Aunque Dios lo había elegido como futuro rey, David tuvo que esperar muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Durante ese tiempo, enfrentó la persecución y la hostilidad del rey Saúl, quien buscaba matarlo. La paciencia de David en medio de esta adversidad es un testimonio de su confianza en Dios y su compromiso con sus promesas. En lugar de tomar medidas impulsivas o tratar de tomar el trono por la fuerza, David esperó el tiempo de Dios. En varias ocasiones, tuvo la oportunidad de matar a Saúl y tomar el trono, pero se abstuvo, reconociendo que Dios era quien debía establecerlo como rey en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Finalmente, después de años de espera y pruebas, David ascendió al trono de Israel, cumpliéndose la promesa de Dios. Esta historia nos enseña que la paciencia en la espera de las promesas divinas es una virtud fundamental en la vida de fe. A veces,
Nuestras expectativas y los planes de Dios pueden no coincidir en el tiempo que deseamos, pero confiar en que Dios tiene un propósito y un momento perfecto para cumplir sus promesas es esencial. Número 5. La importancia de la música y la adoración. La historia de David en la Biblia también nos brinda una lección significativa sobre la importancia de la música y la adoración en la vida de un creyente. David, conocido como el salmoísta de Israel, desempeñó un papel fundamental en la tradición musical y de adoración del pueblo de Dios. Desde su juventud como pastor de ovejas, David desarrolló habilidades musicales al tocar el arpa y componer canciones. Su música no solo tenía un valor artístico, sino que también servía como un medio para conectarse espiritualmente con Dios. Cuando Saúl estaba atormentado por un espíritu maligno, David lo calmaba con su música. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Este episodio resalta cómo la música puede tener un efecto poderoso en el bienestar emocional y espiritual de las personas. Además de su capacidad musical, David también compuso numerosos salmos que expresaban una profunda adoración y reverencia hacia Dios. Estos salmos se han convertido en una parte esencial de la liturgia y la adoración en muchas tradiciones religiosas y continúan siendo fuente de inspiración espiritual para innumerables personas en todo el mundo. Número 4. Liderazgo justo y compasivo. La vida de David, uno de los personajes más influyentes en la Biblia, nos enseña una lección profunda sobre el liderazgo justo y compasivo. A lo largo de su reinado como rey de Israel, David demostró una serie de cualidades que lo convirtieron en un líder excepcional y un ejemplo a seguir en materia de liderazgo. En primer lugar, David mostró un liderazgo justo al respetar la ley y la justicia. A pesar de sus errores personales, David buscó siempre hacer lo correcto desde una perspectiva ética y legal. Un ejemplo de esto es su trato con Mefiboset, el hijo de Jonatán, a quien David acogió y restauró a pesar de su discapacidad, demostrando su compromiso con la justicia y la equidad. La compasión también fue una característica destacada de David como líder. En su trato con otros, mostró una gran empatía y comprensión hacia las necesidades y luchas de las personas que lo rodeaban. Un ejemplo conmovedor es su relación con Saúl, su predecesor y enemigo, a quien David perdonó y honró incluso cuando tuvo la oportunidad de vengarse. Esta actitud compasiva es un testimonio de la capacidad de David para mirar más allá de las diferencias y heridas pasadas en busca de la reconciliación. Además, David lideró con valentía en tiempos de adversidad y desafío. Su enfrentamiento con Goliat es un ejemplo emblemático de su coraje y determinación para proteger a su pueblo. David también confió en Dios en momentos de dificultad, lo que muestra que un líder justo y compasivo se apoya en principios espirituales y valores sólidos. Número 3. Reconocimiento de la debilidad humana. La historia de David en la Biblia es un relato fascinante y lleno de lecciones de vida, y una de las más destacadas es el reconocimiento de la debilidad humana. A pesar de que David fue un valiente guerrero y un rey elegido por Dios, también cometió errores significativos en su vida, lo que demuestra que incluso las personas más grandes y virtuosas son vulnerables a la debilidad humana. Un ejemplo notable de la debilidad de David se encuentra en su relación con Betsabé y el asesinato de su esposo, Urías. Aunque David era conocido por su fe y su conexión con Dios, cedió ante la tentación y cometió pecados graves. Esta parte de su historia ilustra que nadie está exento de luchar contra sus propias debilidades y flaquezas. Lo que hace que la historia de David sea tan impactante es su capacidad para reconocer su debilidad humana. Cuando el profeta Natán lo confrontó con sus pecados, David no trató de justificarse ni negar su culpa. En cambio, admitió su error y dijo: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Libro de Salmos, capítulo 51, versículo 4. Esta humilde admisión de culpa refleja su comprensión de la naturaleza frágil de la humanidad y su disposición a aceptar la responsabilidad de sus acciones.
El reconocimiento de la debilidad humana es una lección vital que todos podemos aprender de la vida de David. Nos recuerda que ninguno de nosotros está exento de cometer errores o enfrentar desafíos. A veces, nuestras propias debilidades, tentaciones y deseos pueden llevarnos por el camino equivocado. Sin embargo, la historia de David también nos enseña que no se trata solo de cometer errores, sino de cómo respondemos a ellos. Número 2. Lealtad a su pueblo. La historia de David en la Biblia nos ofrece una lección profunda sobre la lealtad a su pueblo como una virtud esencial en la vida. David, desde su humilde comienzo como pastor de ovejas, fue ungido como rey de Israel por el profeta Samuel. Durante su reinado, David demostró una lealtad extraordinaria hacia su pueblo que dejó una marca indeleble en la historia bíblica. Uno de los aspectos más destacados de la lealtad de David hacia su pueblo fue su dedicación a protegerlos y liderarlos en tiempos de peligro. Cuando enfrentó la amenaza del gigante filisteo Goliat, David, a pesar de su juventud y tamaño físico, se ofreció como voluntario para enfrentar al enemigo en nombre de Israel. Su lealtad hacia su nación lo impulsó a arriesgar su propia vida por el bienestar de su pueblo. Además, durante su reinado, David trabajó incansablemente para unificar a las tribus de Israel y consolidar el reino. Su deseo de fortalecer la nación y proporcionar un gobierno justo y equitativo demostró su compromiso inquebrantable con su pueblo. También demostró misericordia y perdón hacia aquellos que habían sido enemigos en el pasado, lo que contribuyó a la reconciliación y la unidad. Número 1. El plan soberano de Dios. La historia de David en la Biblia también nos revela una lección crucial sobre el plan soberano de Dios. A lo largo de su vida, David experimentó una serie de eventos sorprendentes y a menudo desafiantes que ilustran cómo la mano de Dios guiaba su destino. Desde su humilde origen como pastor de ovejas, David fue elegido por Dios para ser el próximo rey de Israel. A pesar de las dificultades y los obstáculos que enfrentó en el camino, como la persecución de Saúl y las adversidades en su reinado, David confió en la voluntad y el plan de Dios en su vida. Una de las instancias más poderosas de este plan soberano fue su enfrentamiento con Goliat. A pesar de que David era joven y aparentemente desarmado en comparación con el gigante filisteo, confió en Dios y derrotó a Goliat con una simple piedra. Esta victoria no solo demostró la fe inquebrantable de David en el poder de Dios, sino que también lo catapultó a la prominencia y allanó el camino para su futuro como rey. Otro ejemplo es el perdón que David extendió a Saúl, su perseguidor, cuando tuvo la oportunidad de vengarse. En lugar de buscar venganza, David optó por respetar el ungimiento de Saúl como rey y confiar en que Dios estaba a cargo de la situación. Este acto de gracia demostró su comprensión de que el plan de Dios trascendía las circunstancias y que debía someterse a la voluntad divina. El plan soberano de Dios en la vida de David también se manifestó en la promesa de un linaje eterno. Dios prometió a David que establecería un trono eterno a través de su descendencia, una promesa que se cumplió en Jesucristo, quien descendió de la línea de David y se convirtió en el Rey de Reyes y Señor de Señores.